Estructura interna. Como ya mencionamos, el dictamen como texto, es un conjunto de ideas relacionadas entre sí. Y en la estructura externa, vimos cómo se organiza el dictamen mediante ideas. Ahora bien, la estructura interna organiza el desarrollo de las ideas para que tengan coherencia, cohesión y lógica. Bien, las ideas o pensamientos son los conceptos, juicios o razonamientos, que se tienen de algo o de alguien. Se presentan textualmente mediante la oración o el párrafo y desarrollan una idea principal, o bien, una idea secundaria. Cada idea debe estar claramente definida, de lo contrario causa confusión en el receptor. Por lo consiguiente, es importante recordar algunos conceptos básicos de la gramática, como son la estructura de la oración, la estructura del párrafo y los conectores gramaticales. La oración es la expresión escrita de una idea y está integrada por los siguientes elementos: el sujeto, el predicado, los conectores y los signos de puntuación. El sujeto es de quien se habla, puede ser una persona, objeto, cosa, circunstancia, lugar, etc. El predicado es de lo que se habla del sujeto. Y está integrado por el verbo y el complemento, o atributo. El verbo es la acción, que realiza el sujeto en la oración. Y el complemento es sobre qué, quién o para quién se realiza la acción del verbo. A su vez, el complemento se divide en complemento directo e indirecto. El complemento directo es la parte de la oración que recibe de manera directa, y en primer lugar la acción del verbo, y responde a las preguntas qué, o a quién. El complemento indirecto es la parte de la oración que recibe, de manera secundaria la acción del verbo. Y el atributo, expresa una cualidad, propiedad, estado o circunstancia del sujeto. Los conectores unen las partes de la oración, estableciendo una relación lógica entre ellas. Y corresponden al sustantivo, los adjetivos, adverbios, pronombres, conjunciones, preposiciones, etc. Y los signos de puntuación, indican el inicio y final de la idea, así como pausas y separaciones. Es necesario consultar literatura sobre gramática para un estudio especializado, sobre el tema. La oración adecuadamente construida, contiene una idea completa, expresada en no más de 30 palabras. Unida mediante conectores y signos de puntuación, que le den un sentido lógico. El párrafo es el conjunto de oraciones que desarrollan un tema. Está integrado por una oración central, que se denomina oración temática, la cual concentra la idea principal. Y las oraciones secundarias, las cuales amplían, fundamentan y complementan la oración principal, ya que contienen las ideas modificadoras. Entre la oración central y las secundarias existe una relación de coherencia, continuidad, consistencia y lógica. El párrafo tiene un material de desarrollo y una composición. Los materiales de desarrollo facilitan la estructuración de los párrafos, entre los cuales se encuentran los párrafos de analogía, comparación, contraste, definición, clasificación, análisis, causa-efecto y detalles. De acuerdo a su composición, se encuentran los párrafos expositivos, descriptivos, narrativos y argumentativos. Párrafos expositivos son los que explican e interpretan ideas. La idea central se desarrolla por medio de los métodos del dato, la definición, ejemplos y la comparación. La estructura del párrafo expositivo se centra en una temática o palabra clave. A partir de esta temática se desarrolla la idea principal, que delimitará el tema, y las ideas secundarias relacionadas. Y por último la idea final que resume la idea principal. Párrafos de descripción son los que identifican por medio de cualidades o detalles, un lugar, un objeto, una persona, un procedimiento, etc. El método utilizado para desarrollar la idea central, en este tipo de párrafo es, la sucesión de detalles. Su estructura se centra en una temática o palabra clave. La idea principal que presenta lo descrito, y delimita el tema. Las ideas secundarias relacionadas, que presentan las partes de lo descrito. No contiene la idea final, ya que solamente es descripción. La descripción debe ser precisa, concisa, coherente y clara. Para que sea precisa se deben usar términos exactos.
sustantivos que nombren el objeto o sus partes, y adjetivos que presenten realmente sus cualidades. Para que sea concisa, debe contener párrafos cortos con oraciones cortas y poco complejas, utilizando el menor número de palabras. Para que sea coherente, debe contener una relación lógica entre ideas. Y finalmente, para que sea clara, se debe presentar de tal manera que el receptor pueda elaborar una imagen de él, tal como existe en la realidad. Párrafos de narración. Su función es la secuencia de hechos dentro de un espacio de tiempo determinado. Su estructura se centra en una temática o palabra clave. La idea principal que delimita el tema. Las ideas secundarias relacionadas en orden cronológico y en secuencia. Párrafo de argumentación. Es la expresión de un razonamiento, ya sea deductivo o inductivo, expuesto de forma lógica y coherente. Está formado por tesis o idea principal, cuerpo argumentativo y la conclusión. Tesis, o idea principal. Es el tema principal sobre el cual se argumentará. Cuerpo argumentativo. Son razonamientos o argumentos, que contienen una serie ordenada de ideas y conceptos, que apoyan la idea principal para defenderla o refutarla. Ellos deben ser claros, pertinentes, suficientes, verdaderos, coherentes, ordenados y expresados, de acuerdo con la importancia que les quiera dar. Existen diferentes tipos de argumentos que se pueden utilizar de acuerdo a las necesidades del párrafo y entre ellos, se encuentran. Argumento de autoridad. Son citas de expertos en el tema, estudios científicos, bibliografía que apoya la idea principal. En el dictamen pericial se utilizan principalmente en el marco teórico. Argumento de causa-efecto. Son las razones que demuestran la relación de causalidad de un hecho. En el dictamen pericial se utiliza principalmente en el análisis. Argumento de conocimiento general. Son las razones que defienden a la idea principal, que han sido aceptadas como válidas por la sociedad y forman parte del conocimiento general. Argumento de experiencia personal. Son las razones que defienden a la idea principal, y que forman parte de la experiencia del emisor. Argumento de razonamiento lógico. Son los razonamientos basados en la analogía o comparación, de la idea principal con otros casos parecidos. Argumentos basados en la realidad. Son razonamientos, que apoyan la idea principal, de hechos conocidos, datos objetivos, estadísticas, o en la experiencia propia. Conclusiones. En las argumentaciones inductivas, es la tesis hallada tras el razonamiento. En las deductivas, recoge brevemente las ideas principales expuestas en la argumentación. Conectores gramaticales. Las ideas redactadas en el dictamen pericial, deben estar adecuadamente unidas mediante los conectores gramaticales, para que el mensaje sea entendible. Un conector gramatical es una palabra o un conjunto de palabras que unen las partes de un mensaje, y establece una secuencia lógica y coherente entre las ideas del mensaje. Como vimos anteriormente, un párrafo desarrolla una idea principal, mediante ideas secundarias o modificadoras. Bien, para que el mensaje que aporta el párrafo sea entendible, lógico y coherente, sus ideas deben estar conectadas adecuadamente. Mediante el uso de estos conectores gramaticales. Existen diferentes tipos de conectores, que se utilizan de acuerdo a las necesidades del párrafo. Y cada uno de ellos tiene un objetivo. Así tenemos los siguientes conectores de acuerdo a su objetivo. Aditivos. Expresan suma de ideas. Y, además, también, asimismo, por añadidura, igualmente, encima, es más aún, incluso, hasta, para colmo. Opositivos. Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Se dividen en concesión y restricción. Concesión. Con todo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo aunque, aun cuando, a pesar que, no bien, etc. Restricción. Pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto, si bien, por otra parte, aunque, si no, en cambio, al contrario. Causativos consecutivo. Expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados. Se dividen en consecutivos y causales. Consecutivos.
Por tanto, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces resulta que, de manera que, luego, así que, en ese sentido, de tal forma, además, enseguida, en efecto, o sea, en otras palabras, por otro lado, por ejemplo, en pocas palabras, ya que, etc. Causales. Porque, pues, puesto que, ya que, debido a que. Comparativos. Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados. Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar, como, así como, más que, menos que, igual que, tan como. Reformulativos. Indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados anteriores. Se dividen en explicación, recapitulación, ejemplificación y corrección. Explicación. Es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, para qué, con el fin de qué, con el propósito de qué. Recapitulación. En resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis. Ejemplificación. Por ejemplo, así como, verbigracia, particularmente, específicamente, incidentalmente, para ilustrar. Corrección. Mejor dicho, o sea, bueno. Ordenadores. Señalan las diferentes partes del texto. Se dividen en comienzo de discurso, cierre de discurso, transición y digresión. Comienzo de discurso. Bueno, bien. Ante todo, para comenzar, primeramente, en primer lugar. Cierre de discurso. En fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir, para concluir, al final, en conclusión. Transición. Por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto seguido, después. Digresión. Por cierto, a propósito, a todo esto. Temporales. Después, después, que, luego, desde, que, desde, entonces, a partir de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, e inmediatamente, temporalmente, actualmente, cuando, no bien, apenas, en cuanto que. Espaciales. Al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. Condicionales. Sí, siempre que, en caso que, mientras que, a no ser que, según, con tal que, sí, siempre y cuando. Copulativos. Y, ni, y también, no solo y, sino también, etc. Conectores de certeza. Indudablemente, claro, es evidente, en realidad, como nadie ignora, como es por muchos conocido, etc. La importancia de la estructura interna, radica en la adecuada estructuración de las oraciones y los párrafos, así como de la adecuada conexión de las ideas. Para que el mensaje sea entendible y cumpla con su objetivo. Bien, en este sentido, cada tema de la estructura externa del dictamen pericial, se desarrolla mediante subtemas. Y cada subtema se desarrolla mediante párrafos. Cada párrafo contiene solamente una idea principal, desarrollada mediante las ideas secundarias o modificadoras. Cuando se cambia de idea principal, se inicia un nuevo párrafo. Y las ideas contenidas en él, deben estar claramente delimitadas por los signos de puntuación. Es completamente erróneo, redactar un párrafo sin un punto y seguido, y utilizar solamente comas, para la separación de ideas. Recordemos que el párrafo no es una oración larga. Un párrafo puede desarrollar una idea principal, o bien una idea secundaria, de una idea principal de un tema o subtema. Cuando el párrafo desarrolla una idea secundaria, forzosamente tiene que iniciar con un conector gramatical que lo articule con el párrafo anterior o con la idea principal. Los párrafos deben seguir una secuencia lógica, para que la información que aportan sea coherente. Bien, hemos explicado brevemente la estructura interna del dictamen pericial, la cual permite desarrollar adecuadamente las oraciones y los párrafos, así como el uso de los signos de puntuación y los conectores gramaticales.
Este es el cuarto capítulo de una serie de videos relacionados con la redacción del dictamen pericial. En los siguientes capítulos seguiremos explicando cada una de las estructuras y sus elementos. Espero que esta información te sea de utilidad y te sirva para mejorar la calidad de tus dictámenes. Si te gustó el video, suscríbete al canal y comenta. Gracias por su atención.